Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. En este que es su programa Sinceridad, hoy es domingo 7 de junio de este 2026. Estamos totalmente en vivo, 8 en punto de la noche y bueno, estamos listos. Milena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes que nos están escuchando, pastor. Así es. Bueno, olvidé decirles que les saluda el pastor Ever Molina, de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Sí. Y bueno, ya estamos listísimos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos regala y estas lindas oportunidades. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta linda oportunidad, una oportunidad más a través de los micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas, Señor, que sabemos que nos acompañan domingo a domingo, dentro y fuera de Costa Rica, esperando un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor. Siempre el anhelo en nuestro corazón es que esa semilla, que es tu palabra, pueda caer en una buena tierra, Señor, y pueda dar el fruto que tú anhelas en cada uno de nosotros, Señor, entendiendo que el problema no está en la semilla, ¿no? El problema está en la tierra en la que pueda caer esa semilla. Así es que siempre disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, Señor, y que nosotros podamos ser buenos hacedores de esa palabra que ahorita vamos a oír, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y para cada uno de ustedes que nos está escuchando, vamos a dar donde usted se puede comunicar, mandar su nombre, de dónde está escuchándonos, alguna duda, alguna pregunta también. 8677-4229. 8677-4229. Ahí usted nos puede mandar su mensajito y le estaremos saludando más tarde. Y si están fuera del país, pastor. Si está fuera del país, le pone el signo más. Ajá. 506-8677-4229. Ajá, signo correcto. más 506-8677-4229. Recordarle a la gente, mire, que este número está habilitado, ¿no? En cualquier momento, entre la semana que usted quiera mandar un mensaje ahí, un saludo, una pregunta, algo, sugerir algún tema, inclusive, también puede hacerlo, ¿no? Entonces, qué bien. Los invitamos a eso, prácticamente. Así es. Bien, vamos a arrancar, no sin antes saludar a todos nuestros hermanos, amigos en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en Puesto 10, en la cárcel de Adulto Mayor, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, La Leticia, San Carlos, Guapiles, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios, un abrazo para ustedes, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Así es, pastor. Muchas bueno, vamos gracias. a arrancar, Mile, ahora, como siempre, hacemos una pausa casi que en la mitad del programa para leer sus saludos y los invitamos a que nos escriba, usted que está viendo el programa, escríbanos de dónde nos oye y su nombre ahí para tenerlos ahí presentes siempre y bueno. Y qué bueno que ellos se suscribieran en la página, ¿no, pastor? También, bueno, tenemos la página. Puede buscarnos en la página, en nuestro canal de YouTube, en Efesios 4:23. Ahí subimos estas prédicas también, más o menos como el miércoles, las subimos en YouTube, el canal Efesios 4:23, y en Facebook, Iglesia Efesios 4:23 también. O me puede buscar a mí, Ever Molina, ¿no? Ever Molina. Ever Molina. Sin H y B pequeña. Sin H y B pequeña, Ever. Ever. Ok. Vamos a empezar, Mile. Sí. Antes de entrarnos en el tema o decirles de qué vamos a hablar, pues siempre la gente que ya nos conoce sabe que siempre hacemos como una introducción, como una plataforma ahí para meternos en el tema, ¿no? Contarles, nosotros insistimos mucho en la iglesia, generalmente, de algunas características con las que Dios nos ha creado, ¿no? O sea, precisamente porque entendiendo esas características, algunos atributos de los cuales Dios nos hace copartícipes, algunas cualidades que Dios nos da, pues que nosotros podamos ejercerlas, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y entre esas cualidades que Dios nos ha dado, pues Dios nos ha creado como seres relacionales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nacemos, o sea, tenemos esa necesidad precisamente por la esencia en la que hemos sido creados de relacionarnos. Eso es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, no es parte de nuestro ser como tal, el que nosotros podamos relacionarnos con la gente que nos rodea, ¿no? Independiente que haya personas que les digan, no, pastor, a mí no me gusta rodearme de gente, a mí no me gusta hablar con nadie. Es una necesidad que uno tiene, mire, sí, en relacionarse con alguien, ¿no? Y dentro de esa necesidad de relacionarse, hay algo que forma parte muy importante
no solo para eso, para cualquier relación en general, que es la comunicación. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un medio de comunicación, que es la radio, digámoslo así, o el internet, independiente de donde usted nos esté oyendo. Ese es un medio de comunicación. Entonces la comunicación es clave, es importante en cualquier relación, ¿no? O sea, si en una relación no hay comunicación, pues se muere, ¿no? No, ¿cómo nos vamos a entender, pastor? Se muere, sí, no hay retroalimentación, digamos así. Usted quiere una cosa y yo ni la sé. Exacto, entonces la comunicación es muy importante. Mire, pero la comunicación es una calle de dos vías, ¿no? Sí. Una que va y una que viene, ¿entiendes? Porque a veces hay gente que le gusta hablar mucho, pero no le gusta escuchar, ¿no? Entonces la comunicación es una calle de dos vías. Es necesario hablar, pero también es necesario muchas veces dejar de hablar para escuchar, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, es diferente oír al escuchar, ¿no, pastor? Porque a veces uno está oyendo a una persona y está su mentecita en otro lado. Sí, o por ejemplo a veces el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, ya, pero ¿por qué el Señor diría eso si todos tenemos oídos? Sí, pero hay mucha gente que tiene oídos y no oye. No oye. O no escucha, ¿no? Entonces es importante eso, hablar, pero también saber que hay un momento para escuchar. Entonces, ahora, en esta sociedad en que nosotros vivimos y la cultura en la que nosotros vivimos, a veces se suele ver de una manera muy positiva, digámoslo así, a esas personas que hablan más, ¿no? Sí. Dice, o sea, elocuente. O sea, partamos del hecho de que hay gente que habla más que otras. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, en la sociedad en la que vivimos, digamos, a las personas que hablan más, pareciera que se les ven como de una manera más positiva, ¿no? Porque le dice, wow, qué locuacidad tiene, qué seguridad, qué extrovertido es, qué facilidad de expresión tiene, ¿entendés? Y está bien, esas son algunas cualidades. Fortaleza, o sea, no vamos a negar eso, mire, de hecho nosotros insistimos en la iglesia que cuando una persona es de pocas palabras es muy difícil conocerla, porque uno no sabe qué es lo que hay en el corazón de esa persona, ¿no? Entonces es bueno que la gente hable, es bueno que la gente se exprese, ¿no? Pero digamos, insisto, en la sociedad en la que nosotros vivimos, cuando una persona es muy hablantina, muy charladora, eso tienden a verlo de una parte positiva porque creen que eso significa que es una persona de fácil expresión, extrovertida. Pero el problema, Mili, ahí es que a veces hay ocasiones en que la gente habla de más. Sí. Entonces, abre mucho su corazón. Son tantas las palabras que a veces se emiten o ideas que se expresan que a veces se dificulta que se comunique. Ahora, el hecho de que una persona hable mucho no significa necesariamente que esa persona le sea fácil comunicarse, ¿no? O sea, yo creo que la gente que nos está escuchando debe conocer casos, o a usted mismo, no sé, de gente que habla y habla, pero resulta que los otros no le entienden. ¿Por qué? Porque le cuesta expresarse, le cuesta hacerse entender. Se enreda. Y hablan y hablan. Entonces, no necesariamente el hablar mucho es una cualidad de fácil expresión, no necesariamente. Yo conozco muchos casos de gente que habla, mire, y no dice, pues es que no le entendí nada, man. ¿Me entiendes? O sea, y eso pasa en todos los ámbitos. Pasa en las conversaciones informales, pasa en la parte laboral. Yo me acuerdo que en la universidad yo tenía un compañero que él era muy bueno, pero uno le decía que le explicara algo y no sabía cómo explicarle a uno algo que él sabía, ¿no? Entonces, hay gente que le cuesta. Eso el arte de comunicar, eso no es para cualquiera, ¿no? O sea, eso hay que tener ciertas cualidades y no en vano hay una carrera o es algo que se estudia, Mile, de comunicación social, ¿no? Sí. Para uno aprender a comunicarse, ¿no? Porque, digamos, para que se dé una comunicación efectiva, pues es bien importante, es tan importante que la persona que está hablando se exprese con claridad y con precisión, eso es importante, pero también es muy importante que la persona que está recibiendo el mensaje o el que está oyendo, pues realice una escucha activa, ¿no? O sea, que esté poniendo cuidado. Sí, yo te digo que es lo que está diciendo Milena ahorita. Sí. Porque ¿qué me sirve a mí también expresarme bien y todo eso? Y nadie está escuchando. De hecho, eso pasa mucho en las iglesias. En las iglesias. En las iglesias, bueno, en la gran mayoría de la gente de toda la gente que está ahí, pues yo no me animaría a decir qué porcentaje, pero no es la totalidad de la gente que está ahí escuchando una prédica, un mensaje, las que lo captan, lo interpretan y agarran la enseñanza como tal. Hay mucha gente que entra y sale exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay una escucha activa, ¿no? O sea, y ¿saben por qué a veces también no funciona el asunto de escuchar? Porque la gente no presta atención por un lado y también porque no. Es que no solamente hay varios factores. No solamente también. Poner atención, sino guardar silencio, mire. Cuando la otra persona, cuando alguien te está enseñando algo, te está hablando,
si usted quiere realmente aprender o quiere captar el mensaje, es necesario que la otra contraparte pues guarde silencio, ¿no? Entonces, esto de guardar silencio es todo un arte, ¿no? O sea, ese arte de guardar silencio puede ser una de las habilidades más poderosas y subestimadas que uno pueda tener, ¿no? O sea, ¿me entiende? O sea, por eso es que hay un dicho que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla, porque esto realmente es una verdadera destreza el que uno aprenda o domine ese arte de guardar silencio. Y no se trata de que uno de suprimirle la voz a nadie, ni de callarle la boca a nadie, sino que uno desarrolle esa capacidad de discernir en qué momento es mejor quedarse callado, ¿no? Sí. En qué momentos tus palabras podrían de pronto hacer más daño que bien, ¿no? Entonces, por eso les decía que es un arte, ¿no? ¿En qué momento uno debería guardar silencio? Pues algunas sugerencias, ¿no? O sea, cada uno tiene que discernir eso, pero por ejemplo, cuando otra persona está hablando, uno debería guardar silencio, precisamente para que la otra persona pueda expresarse, uno capte el mensaje y uno pueda replicar. Y es parte del respeto, ¿no, Y es parte del respeto. Ajá. Cuando estás en presencia del dolor ajeno, sí. A veces es mejor. Eso es como, por ejemplo, cuando uno va. Cuando uno va a un funeral, mire. Sí. A veces uno está al lado de la persona, a veces es mejor quedarse ahí en silencio, ¿no? O sea, uno está ahí, que ponerse uno a hablar tonteras a veces, que uno a veces puede decir cosas que no debería decir. Entonces, cuando uno está en presencia del dolor ajeno, sí, pues que no sea uno imprudente, ¿no? Es mejor guardar silencio, ¿no? Cuando uno no está seguro de los hechos, también es mejor guardar silencio, o sea, para que usted de pronto no vaya a decir algo basado en sospechas o en apariencias, ¿no? Por eso la Biblia nos aconseja que uno no debería juzgar por apariencia, sino con un juicio justo. Es decir, si usted no está seguro de las cosas, pues es mejor guardar silencio, ¿no? Sí. Cuando uno está enojado, mire, es mejor guardar silencio, ¿no? ¿Cómo cuesta? Realmente sí. Cuesta muchísimo porque... Y es mejor salir a dar una vueltita ahí en la casa. Sí. Entonces, pero cuando uno está enojado es mejor guardar silencio. Cuando estás aprendiendo es mejor guardar silencio. Cuando alguien necesita espacio, o sea, hay gente que necesita su espacio, ya sea para expresarse, para hablar, para hacer algo, es mejor guardar silencio. Está desanimado, ¿no? Deprimido. Exacto. Entonces, esto de guardar silencio es un derecho, o sea, realmente en Estados Unidos se usa mucho. Mire, de hecho, en Estados Unidos hay algo que se llama los derechos o advertencias Miranda, así se llama. Eso fue una persona que se llama Ernesto, o se llama, no sé si esté vivo o no, Ernesto Miranda, ya que tuvo un pleito y alegó algo, entonces le reconocieron esos derechos y así le pusieron. No sé si has visto en las películas o la gente lo ha visto en esas películas que uno ve de los policías que cuando atrapan a un ladrón le dicen, vea, usted tiene derecho a guardar silencio, sí, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal o de justicia. Tiene derecho a hablar con un abogado, a tener un abogado, bueno, todo lo que le dicen a los criminales, ¿no? Entonces, esto de guardar silencio es un derecho, realmente uno tiene derecho a quedarse callado, ¿no? Y ahí es donde entra lo que conocemos como la sabiduría, ¿no? Acuérdese que la sabiduría es un escalón más arriba del conocimiento, ¿no? Uno tiene conocimiento y después con ese conocimiento uno desarrolla lo que es la sabiduría, que es saber... Es un arte, pastor, la sabiduría pues puede ser un arte, digámoslo así, en saber qué es lo que qué hacer con lo que uno sabe en determinado momento, ¿no? Qué información utilizar, o inclusive en qué momento callar, ¿no? O sea, porque acuérdate que cuando uno habla, cuando uno dice algo, pues de una u otra forma uno se está comprometiendo, ¿no? Sí. Entonces, por eso la gente a veces dice, no, yo para no comprometerme mejor no digo nada. Hay un principio en la iglesia que manejamos que dice que el conocimiento engendra responsabilidad, ¿no? Entonces, en la medida en que uno sepa y uno hable, uno se compromete. Y eso de comprometerse es todo otro tema, ¿no? No lo vamos a hablar hoy, pero ese es otro tema que la Biblia dice que no es que sea malo hacer promesas, lo malo es no cumplirla, ¿no? Si usted no promete nada, pues no hay problema, tranquilo, tranquila. El asunto es cuando usted promete algo. La idea es que lo cumpla, ¿no? Entonces, mejor que, si no vas a cumplir, es mejor que no prometas nada. Entonces, hay que considerar también que, y esto es bien importante, Mile, que en muchas ocasiones, y a veces la gente no entiende esto, en muchas ocasiones el silencio es un tipo de respuesta. De hecho, ¿has visto que hay un que dice, interpreta mi silencio? Así es. ¿Has visto, no? También hay un libro y una película. La gente no entiende eso. El silencio es un tipo de respuesta, ¿no? Entonces, eso en términos generales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es precisamente eso, mire, del silencio, ¿no?
El silencio. Entonces cualquiera diría, pastor, ¿y entonces qué? ¿Van a apagar el micrófono? Porque ¿cómo van a hablar del silencio? No, pero obviamente vamos a hablar de lo que nos interesa, que es en nuestra relación con Dios. Así es. En esos momentos en los que de parte de Dios hay silencio. Silencio. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo leerlo? ¿Por qué Dios calla? ¿No? Todas esas preguntas que uno se hace, ¿no? Y entonces quería leer un salmo, que es el Salmo 83. Sí, que uno se siente que no hay respuesta, ¿no, pastor? Sí, pero hay que saber exactamente interpretarlo. Entonces quería leer un salmo, que es el Salmo 83, 2 versículos. David, obviamente, haciendo una plegaria, porque ahí dice el título, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. David en el Salmo 83 dice, oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan bandera, ¿no? Entonces, leyendo este salmo, está muy alineado a lo que el mismo David, digamos, escribió en los salmos 10 y 13, ¿no? 10 y Salmo 13. Mire lo que escribió él en el Salmo 10, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Ese es el 10. Y el 13 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, si ustedes ven, esos salmos tienen una particularidad y es esa sensación de abandono, ¿no? Que tenía David, clamándole a Dios de por qué había tanto silencio, ¿no? Entonces, que no responde. Exacto. Entonces, en la vida cristiana, o sea, obviamente estoy hablando de la gente que ya llevamos caminando los caminos cristianos así. No es raro, Mile y amigos y hermanos, no es raro que los creyentes atraviesen momentos en los que sienten que Dios calla, ¿no? Sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y a veces esa experiencia... Parece que sea ausente en la angustia, ¿no, pastor? Pareciera así. Ajá. Es algo que desconcierta, ¿no? Sí. Es algo que pareciera ser desconcertante, precisamente cuando lo que tú dices, ¿no? Momentos de angustia, circunstancias difíciles, donde buscamos desesperadamente una palabra, ¿no? Una señal o algún indicio de la presencia de Dios, ¿no? Sí. Y entonces a veces lo que más bien obtenemos de respuesta es silencio. Sin embargo, hay que tener en cuenta ahí que si Dios está callado, pues no es algo nuevo, miren, ni mucho menos una señal de ausencia como tal, ¿no? Porque a lo largo de la Biblia uno puede encontrar diferentes episodios, varios, en los que Dios guardó silencio, pero no era que no estuviera haciendo nada. De hecho, hay una canción de Dani Berríos que dice que cuando Dios calla, cuando Dios cuando Dios no habla es porque está trabajando, algo así dice, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos donde Dios guardó silencio, pero vamos a ver que cada uno de esas etapas o cada uno de esos episodios de silencio traía una lección tremenda, ¿no? Que siempre buscaba, acuérdese, ¿no? Dios, solo hay pensamientos de bien de Dios de parte de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando Dios calla no es precisamente ni para castigarnos, ni mucho menos eso, sino porque hay algo ahí detrás siempre. Entonces hay algunos episodios en la Biblia que son bien interesantes. Por ejemplo, el primero de ellos está en el libro de Éxodo, cuando usted quiera anotar o después lo busca. Éxodo capítulo 1, recuerde, el libro de Éxodo, ¿de qué se trata? La salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, ¿no? Entonces, usted lo puede leer ahí y todo eso, que durante 400 años el pueblo de Israel vivió en Egipto, ¿no? Ellos vivieron 400 años. O sea, no siempre vivieron en esclavitud. Cuando ellos recién llegaron a Egipto, pues llegaron de una buena manera, ¿no? O sea, acuérdate que toda la historia de José y los hermanos y todo ese asunto, ¿no? Y que José obviamente era casi que la mano derecha del faraón. Un principal ahí. Y todo eso. Entonces está la historia de José. Entonces ellos llegaron, el pueblo de Israel llegó a Egipto y estaban bien, eran tiempos favorables, ¿no? Pero con el tiempo murió el faraón y vinieron otros faraones que no conocían a José. José murió también. Y entonces, como ellos no conocían a José, tampoco conocían nada del Dios de ese pueblo. Y entonces, más bien, lo que hicieron fue esclavizar al pueblo de Israel, maltratarlos, ¿no? Y entonces cayó el pueblo bajo el yugo de los faraones. Y entonces, claro, eran tiempos tormentosos, ¿no? Y ellos comenzaron a oprimir al pueblo. Y recordemos la historia aquella donde decían que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y entonces vino la orden aquella de que cada vez que las parteras, la orden que recibieron de que cada vez que naciera un bebé, si era varón, había que matarlo. Y todo ese asunto
para controlar precisamente que el pueblo no creciera, porque el faraón, ellos temían, digamos, lo que el pueblo se levantara contra ellos, ¿no? Entonces, pasó eso. Básicamente el pueblo bajo el yugo esclavo o esclavizado por Egipto y todo ese asunto. Entonces, ellos clamaban a Dios porque, pues, obviamente no la estaban pasando bien. Y durante todo ese tiempo, durante 400 años, pues podría parecer que Dios habría abandonado a su pueblo, ¿no? O sea, podría uno pretender creer, de hecho la queja del pueblo era precisamente esa, ¿no? De que Dios los había abandonado, que Dios no escuchaba su clamor, ¿no? Pero bueno, sin embargo, cuando uno va, digamos, a Éxodo capítulo 2, el versículo 24 y 25, Éxodo 2, 24 y 25, cuando dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Entonces, ahí lo que acabamos de leer es que Dios pues escuchó el clamor de ellos, ¿no? Y todo ese asunto, pero no, aunque parecía que Dios estaba callado, pues no era que estuviera callado, Él estaba preparando el camino, digámoslo así, para liberar a su pueblo. Recordemos todo lo que Él hizo cuando sacó a Moisés de ahí de Egipto. Por 40 años estuvo Moisés menguando en el desierto, y cuando estuvo listo regresó para liberar al pueblo de allá, ¿no? Entonces, sí, ese silencio de Dios no era que precisamente no que no escuchara el clamor del pueblo, ni mucho menos, aunque el pueblo, la sensación que él tenía era de que Dios los había abandonado. No, Dios estaba preparando el camino precisamente para liberarlos, ¿no? Para llevarlos a otro nivel, a otro estado, y sacarlos de ahí. Entonces, ese episodio que pasó ahí, donde hubo silencio de Dios, pues no necesariamente es que Dios se hubiera olvidado del pueblo, sino que estaba fraguando algo, ¿no? Estaba planeando algo. O tal vez a veces nosotros, con ese ejemplo que acabas de dar, pensamos que necesitamos respuestas claras de Dios, ¿sí me entiende? De lo que estamos esperando de Él. Entonces, tal vez eso es una forma de decir que Dios no nos escucha, que Dios está en silencio, que qué pasó. Porque queremos respuestas así claras y como dice, los deseos de nuestro corazón, Así es. Ajá. Bueno, ese es un episodio. Hay otro, ¿no? Que es el caso de Job. La historia de Job es otro ejemplo clásico, conocido. Recordemos que Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Y Job perdió todo, ¿no? Job perdió lo que yo creo que todos en general tememos perder, ¿no? Perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes materiales y perdió su salud, porque él enfermó gravemente, ¿no? Y en medio de ese sufrimiento, Job clamó a Dios en repetidas ocasiones porque parecía que él no tenía respuesta, ¿no? E inclusive allá en Job 23 dice la palabra, Job decía, ¿quién me diera saber dónde está Dios? Como golpeando mesa, ¿no? Yo iría hasta su silla y le preguntaría y sé que él me respondería, ¿no? En medio de su frustración, porque Job se sentía que no entendía y no había respuestas para lo que él estaba pasando, ¿no? Entonces, podíamos decir que Job sentía como un silencio de Dios, ¿no? Uno diría, ¿es que Dios se olvidó de Job? No. Al final del libro sabemos que Dios habló a Job desde un torbellino, Job 38, y te acuerdas que todas esas preguntas que él tenía, y comenzó Dios a decirle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estabas tú cuando dice la fuerza del caballo? Eso. ¿Me acuerdas de eso? Entonces le recordó Dios a Job toda su soberanía, ¿cierto que sí? Así es. Y aunque Job obviamente no recibió pues todas las respuestas que él esperaba, pero eso que Dios le dijo fue suficiente para que su fe fuera refinada y restaurada, ¿no? Exacto. Al punto que él dijo, bueno, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven, ¿no? Sí. Entonces, no era que Dios... Mi corazón estaba lejos. El silencio que Job estaba experimentando no era que Dios se hubiera olvidado de él, ¿no? Entonces, pastor, es para probar la fe. Ahí estaba probándole la fe a Job, pues, y nos está probando la fe a veces. Puede ser parte para eso, para enseñarnos algo, ahorita vamos a ver exactamente por qué Dios calla, o cuáles pueden ser las razones por las que Dios falla. Ahorita estamos viendo como algunos casos en particulares. Ya vimos que el pueblo de Egipto experimentó eso, pero no necesariamente era que Dios los había olvidado. Dios estaba preparando su salida. Job experimentó un silencio de Dios, pero no era que Dios no estuviera pendiente de él, sino que después lo cuadró y al final le restituyó todo lo que él había perdido. Hay otro caso también, Mile, que es lo que nosotros conocemos como ese periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
que curiosamente también fueron 400 años, Sí, de donde hubo un silencio. total silencio de Dios. Eso se conoce como el periodo intertestamentario. Sí. O sea, durante 400 años no hubo nada, mire, no hubo profecías, no hubo profetas, no hubo revelaciones directas registradas por Dios. Por eso inclusive es que los libros deuterocanónicos No entraron. que no están reconocidos Ajá. en la Biblia, Ujú. muchos de ellos fueron escritos en ese periodo, En ese periodo. donde no hubo revelación, donde no hubo nada. Entonces, ¿cómo se podría pretender que esos libros fueran inspirados por Dios Ajá. cuando Dios estaba en silencio en ese Sí. tiempo, ¿no? Entonces, pero es un periodo que hubo total silencio, mire, de Dios, Ujú. entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cualquiera podría decir, ¿qué pasó con Dios? ¿Se olvidó de todo ahí? No, imagínate lo que estaba Dios preparando en ese Sí. periodo, mire, Sí, nada el más y nada evangelio, menos, los evangelios. nada más y nada menos que la llegada de su Hijo, Sí, el Mesías. la llegada de Jesucristo, que fue cuando se reactivó, digamos, la presencia de Dios. ¿No? Bueno, no la presencia, porque la presencia siempre ha estado ahí, pero entre el Antiguo 100% Testamento y el Nuevo hombre, Testamento, el 100% cumplimiento Dios. de todas las profecías que Sí. se habían dado en el Antiguo Testamento. carne. Entonces, no es que Dios estuviera en silencio, Dios siempre está haciendo algo, está preparando Amén, algo. amén. Recuerde, ¿no? Pensamientos de bien, téngalo presente eso. Pensamiento Para Dios de solo hay bien. pensamientos de bien para nosotros. Amén. Otro caso, Mile, es el caso que experimentó el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ujú. ¿Te acuerdas? En el momento culminante ahí en el Gólgota, Sí. colgado en la cruz, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? desamparado o me has abandonado? Podría ser un clamor que tal vez expresaba como un sentimiento de abandono, ¿no? De angustia. Pero bueno, sabemos por qué se dio eso. En ese momento, nuestro Señor Jesucristo experimentó ese abandono por causa de qué? Por causa Del de nuestro pecado, ¿no? Del O sea, pecado. no podía, recuerden que el pecado no puede convivir con la santidad. Entonces, la No. santidad de Dios no podía estar en Jesús porque él iba a recibir todos los pecados del mundo. Entonces, Sí. la presencia, la santidad de Dios salió de él. Y ese preciso momento es Se en el volvió cual se dio maldito. cumplimiento a aquello que Jesucristo se hizo maldito en la cruz. Maldito en la cruz. Porque recordemos que una persona maldita es la que no tiene a Dios. Exacto. Entonces, en ese momento, la presencia de Dios Padre salió de Jesús y él, ya obviamente sin esa santidad y todo eso, se hizo maldito en la cruz y pudo recibir todo el pecado del mundo. Y él sintió ese abandono y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no era que Dios lo hubiera desamparado como tal, sino que era necesario que así pasara, mire, para que se diera cumplimiento al propósito y esa obra redentora más significativa que de la historia, ¿no? O sea, como tal. Entonces, esos son algunos ejemplos para que ustedes vean que realmente esos periodos de silencio de Dios, pues no es que sea ni nada nuevo, ni que la gente ahora lo experimente, ni mucho menos, ¿no? Pero ahí entonces surge esa pregunta, mire, que vos te hacías ahorita de por qué Dios guarda silencio. Sí. ¿Qué hay detrás de eso, no? O sea, Ujú. puede ser varias razones, puede ser para probar nuestra fe realmente, para ver Ujú. de qué estamos hechos, por un lado, pero pueden tener varios propósitos que en general, mire, el por qué lo haga uno u otro propósito siempre va a ser como para que nosotros podamos crecer espiritualmente, nosotros podamos ser fortalecidos. Sí. Mire lo que hablamos ahora de Job y todo eso, ¿no? Entonces, una de las razones puede ser precisamente eso, para refinar nuestra fe, ¿no? Ujú. El mismo apóstol Pedro le decía a la iglesia, mire, Sí. acuérdate que las cartas que Pedro escribió, las escribió en un momento crítico de la iglesia, ¿no? O sea, estaban bajo el imperio de Nerón, digámoslo, con ese nombre que se gastaba. Había una persecución tremenda a la iglesia, entonces él trataba de preparar a la iglesia mucho para que la iglesia no se extrañara de las pruebas que habrían de venir y se mantuvieran firmes. Entonces Pedro escribía esto, mire, y decía, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Entonces, sometida a prueba vuestra fe, ¿no? Entonces, una de esas razones cuando hay silencio del Señor, mire, precisamente es para refinar nuestra fe, para que nosotros realmente nos afiancemos y sepamos realmente en quién estamos confiando, ¿no? Aunque estemos explorando sufrimiento, Exacto, pastor. sí, porque cuando Dios calla, mire, Sí, porque a veces son situaciones extremas. nos Uno lleva a dice, depender totalmente de Él, ¿no? O sea, Ajá. y entonces ahí es donde nosotros podemos entender realmente si en esos momentos de angustia, Ujú. ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos Sí. a seguir confiando en Él o vamos a Ajá. desechar la esperanza como tal? Así es. Tristemente hay mucha gente, mira que me salió en verso, Sí, en verso. que en esos momentos de adversidad, de pronto ante un silencio de Dios, entre comillas,
mucha gente decide apartarse de los caminos, mire, o alejarse de Dios, Sí. en lugar más bien de afianzar su Y confianza no en Él, solamente eso, sino renegar, hablar de Dios, pastor. No confiar en el Señor. Sí, En esos momentos de angustia. Y en esto hay algo que nos puede ayudar. Acuérdate que todo está en la palabra, ¿no? Sí. En el libro de Habacuc, Habacuc, sí. mire lo que decía Habacuc en capítulo 1, versículo 1, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuánta gente no dirá eso, no? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces mire la queja de Habacuc, ¿no? Sí. Que puede ser la queja de más de uno. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Te clamo a ti, no respondes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta gente no dirá eso, mire? Pero mire la respuesta del Señor a Habacuc en el capítulo 2, dice, y precisamente el título dice, Jehová responde a Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, Así más es. se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe Sí. vivirá. Entonces, esta es una cuestión de fe, mire, por eso es que a veces a uno le dicen que entre más lleva palo y todo eso, pero uno, los que mantenemos firme, entonces decir, ¿por qué dirían aquellos que no creen en Dios o no o están apartados? Porque acuérdate que para ellos todo esto es locura, ¿no? Sí. Y entonces, pero es que es una cuestión de fe, ¿no? El justo por la fe vive. Entonces, una de las razones de cuando, precisamente de esto es para que uno afine la fe, mire, Ujú. para que La uno esperanza. se reafirme en quién está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Y pastor, ¿no? y también puede ser que para cumplir parte, o sea, ahí hay parte de paciencia en nosotros que tiene que fortalecer la paciencia, pero cumplir el propósito en ese momento, ¿o qué? Cuando hay Bueno, ahora que silencio. tú dices la Ajá. paciencia, precisamente esa es otra de las razones que puede explicar ese silencio del Señor, es enseñarnos a esperar, mire. A esperar. Porque la paciencia es algo que se aprende, ¿no? Ujú. Y se aprende por medio de qué? Del conocimiento. La paciencia es paciencia, espera con conocimiento. Ajá. O sea, en la medida en que uno tenga la información, pues uno espera, ¿no? Tranquilo. Sí. Yo siempre le ponía Pero un nosotros ejemplo muy somos- sencillo a la gente de la iglesia o a la gente que está escuchando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la información, mire, pues yo espero con paciencia. Por ejemplo, Ujú. yo sé que yo trabajo en una empresa que me paga los días 15 y los días 30. Ya. Esa es la información que yo tengo, ¿no? Ajá, el contrato Entonces, que firmaste. Hoy es 7 de junio. Ujú, ujú. ¿Por qué me voy a impacientar yo porque no me han pagado? Sí, Si yo tengo la información de que a mí me pagan hasta el 15. así es. Entonces, esa información me ayuda a tener paz. ¿Para qué me voy a Claro. impacientar? Entonces, Y ahorrar. es un ejemplo sencillo, ¿no? Lo mismo pasa con las cosas del Señor. En la medida que usted tenga la información adecuada, usted puede esperar confiadamente, ¿no? Por eso es que en el Salmo 42:5 dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, y te Así turbas es. dentro de mí? Sí. Y cuando él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿A quién le está hablando? Pues a él mismo, ¿no? Porque Sí. nosotros, acuérdate que nosotros somos un alma, ¿no? Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? Entonces, Ajá. la espera es una parte esencial de la vida cristiana, ¿no? O sea, aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a rendir, obviamente, toda nuestra Sí. agenda, digámoslo, de Sí, actividades pero a veces, la pastor, voluntad de Él, ¿no? nos sentimos perdidos, ¿no? Ante este sistema, ante cualquier adversidad, problema. Pues es que precisamente Y ese yo sistema, tengo- mire, y yo tengo un salmo, pastor, que tengo un cuadro en mi casa, que es el Salmo 46:10, dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Se acuerda de Sí, ese? ese cuadro es como una cascada y todo eso. de Entonces, como que uno se años lo sienta al tengo. frente, yo me acuerdo que uno se sentaba al frente de esa pared y veía ese salmo y Ese decía, salmo. estad quietos, dice. Estad Quédate quieto, estate tranquilo. Así es. Quédate quieto, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones del silencio del Señor, enseñarnos a esperar, realmente que aprendamos a esperar, aprendamos a saber exactamente en quién está puesta nuestra O fe, sea ¿no? que eso no significa abandono, ¿no, pastor? No, para nada. Eso no significa Porque abandono. otra razón, Mile, también Sí. del silencio del Señor es probar qué es lo que a nosotros nos motiva Eso, realmente. el interés. ¿Qué es el interés qué que nos tiene mueve, ¿no? uno? ¿Qué Sí. nos mueve, no? O sea,
Porque todo lo que hacemos a veces es a través de un interés. Si buscamos a Dios solo por lo que Él puede hacer por nosotros o lo buscamos por lo que Él es. Exacto. ¿Por qué confiamos en Dios? O sea, o ¿por qué lo amamos, digamos? Por sus Eso. dádivas, por lo que nos ha dado, por sus Exacto. favores, por todo que sabemos que nos ha dado bendiciones y todo. Pero ¿por qué lo amamos? ¿Por eso? ¿O lo amamos por lo que Él es? Exacto. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Así es. Porque ¿qué pasa? Mire, cuando tú le pides algo a alguien y esa persona te lo da, pues tú la amas, ¿no? Ah, sí, ¿Qué me pasa el día siento que feliz. ¿qué pasa el día que le pides algo y no te la da? Sí, ya me siento y frustrada. entre personas pasa eso, vea, usted que me escucha. Sí. Usted puede ayudar a una persona 99 veces. Y las expectativas. Y que si el tiene día la 100 tú persona. no puedes, Sí. ese día te conviertes en la peor persona del mundo, Sí. ¿no? Porque así es, la gente es así. Entonces, llevemos eso a Dios. ¿Qué es lo que nos motiva realmente a decir que Él es nuestro Dios y que creemos en Él y todo? Así es. ¿Lo que nos da o lo que no nos da? Exacto. ¿O por qué lo amamos? ¿Por lo que Él es o por sus bendiciones, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, hay muchas razones, miles, por las cuales Dios Dios puede guardar silencio. Que no en su responde momento. o lo vemos como distante, ¿no? Nosotros lo vemos a Dios como lejos. Así es. Entonces, vamos a leer unos mensajes, porque Sí. ahorita vamos a entrar en cómo deberíamos nosotros responder ante el silencio de Dios. Amén. Que esa es una buena parte también, acuérdate. Hasta ahorita hemos identificado toda esa parte del silencio, hemos visto algunos ejemplos bíblicos de cuando Dios ha callado y cuáles podrían ser las razones por las cuales Dios guarda silencio, ¿no? Sí. Y todas van muy enfocadas a que nosotros nos afiancemos en nuestra fe, aprendamos a esperar, que examinemos en nuestro corazón realmente qué es lo que nos motiva a tener nuestra esperanza en Él, ¿no? Amén. Entonces vamos a leer unos mensajes. Ajá. Y recordarles que tenemos un teléfono que es 86774229. Aquí está, vamos a leer este mensajito que es de Davis González. Buenas noches, pastores, bendiciones en sintonía desde Coronado está Davis. Un abrazo, Davis, qué gusto saludarte. Aquí también está un joven que se llama Jorge. Él también está saludando, él dice que saludos y él está un domingo más dándole gracias a Dios por un domingo más. Aquí está también Brian, dice buenas noches, Dios los bendiga, saludos desde Santa Cruz, Guanacaste, está el joven ahí. Un abrazo, que el Señor lo bendiga mucho. Aquí estamos en el otro teléfono, porque tengo como 3 teléfonos. Vamos a ver. Aquí está Lester, siempre Lester está conectadito, él está en Nicaragua, un abrazo a la distancia, Lester dice que siempre está ahí. Janet Valencia, ella está en San José, muchas bendiciones, en sintonía, muchas gracias Janet, que el Señor te bendiga. Aquí también está Iliana Calderón, un abrazo, pastores, bendiga el mensaje de hoy, su dedicación. Ella está en Heredia, nos está escuchando. Marisol está en Cartago, también está reportando sintonía. Dice que muchas bendiciones a mis queridos pastores. Ella ahí siempre atenta, muy amable. Flori también está desde Cartago. Bendiciones, Flori, que el Señor te bendiga. Un abrazo, muchas bendiciones. Aquí también está un joven que es Diener Garita. Él está, Alex Garita, dice que nos está escuchando de Puriscal, pastor. Un abrazo y ahorita te damos los teléfonos y todo. Leonardo también está aquí, desde Coronado con su familia. Un abrazo, Leo. Él está mandando Proverbios 17:27 y Mateo 12:36, reportando ahí en el mensaje que tú estás dando. También en el otro teléfono está Carlita Zumbado y está con su hija. Están ellas ahí conectaditas, entonces para saludarlas y también darles un abrazo. No sé si por ahí también andará Katia, pero Carla nos está, la niña se llama María Fernanda, ellas están en Cartago. También ahí debe estar Elizabeth, también estará ahí Cecilia y Alberto. Muchas bendiciones también a cada una. Ahí también Maruja, Lorena, muchas bendiciones. Un saludo para Fabián Kovacic, allá en Argentina también, que sabemos que nos escucha. Ajá. A Raquel Guzmán, a Carlos Brenes también,
También ellos están en sintonía. Qué bueno. Un abrazo para Y Irma Juan- Macís también. Juancito también nos Bernabé. escucha, Juan y también el señor de Guapiles. ¿Sabes quién? Edgar Serrano, allá en Guapiles. En Guapiles. Un abrazo, Edgar. Un abrazo. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema que tenemos hoy. Estamos hablando del silencio de Dios, ¿no? Entonces, arrancamos hablando sobre el silencio, que es a veces es un tipo de respuesta, ¿no? O sea, interpreten mi silencio, dirían por ahí algunos. El sabio dice mucho más cuando calla que a veces un necio cuando habla. Entonces estamos hablando de eso, de las razones por las cuales Dios puede callar. Pero vamos a ver esta parte de cómo deberíamos nosotros responder, digámoslo, al silencio de Dios. Y para eso, acuérdense, siempre apoyándonos en la palabra, ¿no? Porque ahí es donde está la guía, ¿no? Entonces vamos a utilizar el ejemplo de dos personajes que experimentaron silencio de Dios, cómo reaccionaron cada uno de ellos. Y usted, cada uno sacará la conclusión, ¿no? No se necesita ser un sabio para saber cuál debería ser la actitud correcta, porque estamos hablando de Saúl y David, ¿no? Ajá. Saúl y David fueron dos reyes llamados por Dios, fueron dos reyes Por el con sacerdote. aceite, fueron dos reyes llenos del Espíritu Santo. Todo eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel, ahí está toda esa parte. Fueron dos reyes valerosos, fueron dos reyes guerreros, ganaron grandes batallas de Jehová. Pero también fueron dos reyes que pecaron, ¿no? Fueron dos reyes que desobedecieron. Pero el tema ahí con estos dos reyes, aunque pecaron ambos, es que uno fue desechado y el otro, y mientras que del otro se da testimonio en la palabra de que tuvo un corazón perfecto para con Dios, ¿no? A pesar de que ambos pecaron, ¿no? Entonces, cuando Dios nos responde bajo la óptica de cada uno de estos reyes, primero empecemos con David. David, recuerde que David pues pecó y pecó de una manera fea. Tremenda, ¿no? Tremenda. O sea, violentó varios mandamientos a la vez. Así Bueno, a la vez no, y no que fue como esas cartas de naipes, ¿no? De dominó, que una tumba a la otra, ¿no? Recuerde que él vio una mujer y la deseó a pesar de que era casada, se acostó con ella, bueno, después mandó casi que a matar al marido. Bueno, al final de esa relación pecaminosa, acordémonos que la mujer quedó embarazada, pero Dios ya le había dicho a David que ese niño iba a morir, ¿no? Porque pues, no vamos a entrar a cuestionar esas cosas. Ya eso estaba establecido que el hijo moriría, pero a pesar de eso, dice la palabra ahí en 2 de Samuel 12 que David clamó a Dios durante 7 días, mire, Sí. ayunó, oraba, no recibía alimentos durante 7 días clamando a Dios por la vida del niño, ¿no? Sí, de su hijo. Y dicen que al 7º día, al final el niño murió. Ujú. O sea, como quien dice, Dios no escuchó el clamor de David, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de David ante eso? Dice la palabra que David, al enterarse de la noticia, porque la gente que estaba ahí con él temían cuál fuera a ser la reacción de David, porque decían, bueno, si estando el niño vivo, sí. no comía y todo eso, ¿cómo será ahora que sepa que está muerto? Mm. Entonces dice la palabra que David, ¿no? Cuando tuvo la noticia, simplemente se paró, lavó su rostro, cambió sus vestiduras y se fue al templo a adorar a Dios. Esa fue la actitud de David ante un silencio de Dios, ¿no? Esa fue la actitud de David. Ahora, en el caso de Saúl, allá en 1 Samuel, capítulo 28, verso 5, también se dio una situación muy diferente, pero al final común en lo que tiene que ver con el silencio de Dios. Dice la palabra que se juntaron pueblos filisteos y vinieron a ese campamento. Y entonces Saúl junto con todo Israel acamparon ahí. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, dice que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Como que dice, silencio total, ¿ah? Silencio total. Entonces dijo Saúl a uno de sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces miren, ante el silencio de Dios que hizo David, cambió sus vestiduras, siguió adorando a Dios, siguió alabando a Dios, siguió igual, ¿no? Ante el silencio de Dios que hizo Saúl, mandó a buscar una adivina, mire, Sí. un hechicero, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas, miren,
ante, digamos, creyendo que Dios no responde o todo eso, ¿cuántas no dicen, vamos a darle una ayuda extra a Dios y van y consultan ahí Sarita, santeros y Sarita le ayudó a su esposo trayéndole la esclava. Sí, también, digamos, Dios había hecho una promesa a Abraham y como, digamos, no se daba cumplimiento a la promesa, al final la esposa dice, no, vamos a ayudarle a Dios y le puso a la empleada, ¿no? A la sierva, digámoslo así. Y así hay muchos casos, ¿no? A veces la gente ante el silencio de Dios dice, no, pues busquemos ayuda por otro lado a ver y comienzan a consultar a cuanto brujo, adivino, santero y de todo, ¿no? Horóscopos y quién sabe qué más, ¿no? Entonces son dos actitudes muy diferentes. Por eso es que dice la palabra que Saúl fue desechado por esa actitud. Pues no necesariamente por eso, porque esta fue una de tantas, ¿no? Él desobedeció, nunca se arrepintió, nunca buscó a Dios, le interesaba más lo que pensara la gente de él que lo que pensara Dios, por eso fue desechado. David, aunque pecó, en el momento en que él supo que Dios, que había pecado delante de Dios, él expresó su angustia, ¿no? En muchos salmos y manifestó ese pesar y ese arrepentimiento, y él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, limpia mi corazón, bueno, tantas cosas, y esas son las cosas que realmente importan delante de Dios. El tema no es que no sea importante, claro que el pecado es grave y todo eso, pero más allá del pecado es cuál es la actitud de cada persona después del pecado. Sí. O sea, hay una actitud de arrepentimiento o una actitud de soberbia, ¿no? Pero el caso es que estos dos personajes actuaron de una manera muy diferente ante el silencio de Dios. Pastor, y una pregunta, ¿el silencio de Dios necesariamente tiene que ser respondido? Porque ahí entraría a nosotros cómo estamos fundamentados, cómo está mi carácter, cómo está mi fe, cómo estoy viendo lo que se me está presentando delante de mí y a ver cómo reacciono. Necesariamente el silencio de Dios debe ser respondido. ¿Pero respondido en qué sentido? En el sentido de lo que le estoy pidiendo. Es que, claro, cuando tú dices que si el silencio de Dios tiene que ser respondido, entonces si es respondido ya deja de ser silencio. Ajá. No, el silencio de Dios tiene que ser interpretado. Ya. Hay que interpretarlo. Hay que meterlo exactamente qué es lo que Dios... Lo importante aquí es que entendamos es que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, ¿no? Algo está haciendo. Mira que cuando las hermanas de Lázaro mandaron a llamar a Jesús, pues él no fue, ¿no? Entonces, ¿qué podían haber pensado ellas? Que no lo quería, no le interesa, no nos quiere, una cantidad de cosas... Pero había un propósito en ese caso no fue tanto silencio, sino decir postergar la ida, ¿no? Y de hecho cuando el Señor llegó allá, inmediatamente ya lo vieron, ¿qué le dijeron? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como quien dice, la culpa fue tuya, ¿no? Tu indiferencia, bueno, tantas cosas. Al final el Señor sabía que él no estaba muerto. Él dijo, tranquilas, hombre, que él va a resucitar. Y ellas todavía no interpretaban eso porque decían, claro, Señor, sabemos que habrá resurrección en los tiempos postreros. Bueno, comenzaron a hablar una cantidad de cosas, pero el Señor está hablando de que iba a resucitar, ¿cuándo? Ahí mismo. Ahí de hecho, al ratito resucitó Lázaro, ¿no? Sí. Pero bueno, el silencio de Dios, mira, al final lo que hay que hacer es interpretarlo. ¿Y qué es lo que le ayuda a uno a interpretarlo? La fe, y el conocimiento que uno tenga, tiene, ¿no? de él. O sea, cuando uno conoce a una persona, mire, y que aunque esa persona esté en silencio, uno sabe cómo va a proceder. Y que se conoce uno mismo, ¿no? Exacto, uno sabe cómo va a proceder esa persona si es que uno la conoce. Exacto. ¿Entendés? Lo contrario es que que usted conozca que una persona es, más bien es muy silenciosa y que de un momento a otro empiece a hablar por todo lado, uno dice, wow, eso está malo, hay algo raro aquí. Cuando uno conoce, acuérdate que cuando uno conoce a una persona, uno entiende su obra, ¿no? Su obra. Cuando usted conoce a una persona, usted sabe por qué esa persona hace las cosas que hace y también usted sabe por qué no hace las cosas que no hace. Entonces, cuando uno conoce a Dios por medio de su palabra, cuando uno sabe los pensamientos del Señor, uno sabe que hay cosas que Él no va a hacer, mire. Y uno sabe que Él obra a su tiempo y a su voluntad. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo enfrentar ese silencio de Dios? Mire, es otra cosa que hay que hacerlo. Nosotros ya sabemos cuál es el silencio de Dios, cuál es el objetivo, por qué Dios lo hace, cómo deberíamos responder nosotros ante ese silencio. Ya vimos algunos ejemplos, pero ¿cómo deberíamos enfrentarlo? ¿Cómo deberíamos afrontarlo, no? Lo primero, obviamente, mire, lo principal que nosotros tenemos... y cuando uno habla de silencio de Dios es que uno siempre espera de Dios acciones, ¿no? ¿Me entiendes? Porque realmente nosotros
difícilmente experimentaríamos el silencio de Dios porque ¿por dónde se manifiesta Dios a nosotros, Mile? A través de la palabra. A través de la palabra, ¿cierto? A Entonces través. realmente, eso es como la soledad, ¿no? Que dice, es que estoy viviendo en soledad. No, si usted tiene una relación con Dios, usted nunca va a estar en soledad. Así es privacidad. Usted va a estar en privacidad con Dios. Con Dios. Lo que no vas a tener es gente a tu alrededor. Exacto. Eso es otra cosa. Pero en soledad no. Entonces, un primer consejo, digamos, cuando usted crea que realmente está experimentando un silencio de Dios, pues aférrese a su palabra. Realmente Amén. la Biblia es la revelación. Dios se revela por medio de la palabra, ¿no? Fue inspirada por Él, siempre está disponible ahí para guiarnos. Llena un vacío, pastor. Y en esos momentos en los que uno sienta que Dios calla, pues Sí. medite en las promesas que están Amén. en la palabra. Y esas promesas, pues, son las que nos van a fortalecer, ¿no? Mira lo que dice Romanos 15:4, le dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, Sí. a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¡Wow! ¿No? Mira lo Qué que dice ahí, lindo. ¿no? Entonces, Ujú. ¿dónde está nuestra esperanza? En la palabra, en la revelación que el Señor está ahí, en las promesas que ya fueron escritas antes, ¿no? Porque Sí. para eso se escribieron. Entonces, un primer consejo, ¿cuál es? Aférrese a la palabra, no se Amén. despegue de la palabra, o sea, téngala siempre cerca. Hoy mencionábamos en la iglesia que la palabra es la espada del Espíritu. Y las espadas hay que tenerlas Cerca. pegadas al cuerpo, Ujú, mire. para poderse proteger. La espada uno tiene que tenerla ahí para que uno pueda echar mano de ella, ¿no? Porque ese es el chiste de una espada. ¿De qué le sirve a una persona tener una espada guardada por allá en una caja fuerte? Sí. No, la espada hay que tenerla para echar mano de ella, ¿no? Entonces, primer consejo, aférrese a la palabra, ¿no? Segundo, persevere en la oración. O sea, Amén. recuerde que la oración es la que nos permite orar, no importa Y que usted sienta, comunicarnos, ¿no? Comunicarnos con el y Señor. persevere, sea una persona de oración, ¿no? La oración es la que nos Sí, alimenta esa relación, porque Amén. la oración es nuestra comunicación con Dios, mire, y si hay algo que alimenta una relación, ¿qué es? Sí. La comunicación, ¿no? Y hacer un devocional todos los días, no despegarse de la palabra. Ujú. Otro consejo es, recuerde su fidelidad pasada, o sea, mire hacia atrás y recuerde lo fiel que Dios ha sido, no necesariamente ahorita, porque es que hay mucha gente, el ser humano es de memoria corta, mire. Sí. O sea, uno nunca Olvidamos debe olvidar los rápido. favores, o sea, Olvidamos es lo rápido. que les decía, o sea, a veces uno pide algo ahorita y si no lo recibe, uno se olvida de todo lo que ha recibido antes, ¿no? Entonces, haga un inventario de las cosas que Dios, de las cosas que agradecer de Dios. Mira lo que dice el Salmo 77:11, dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces, hay muchas cosas que agradecer al Señor, entonces, recuerde su fidelidad pasada, ¿no? Otro consejo es, busque la comunidad, o sea, si usted siente y cree que está experimentando un silencio de Dios, Ujú. pues métase en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, Mili? La iglesia, ¿no? La iglesia. La iglesia Los es para hermanos, eso. los hermanos. Para apoyarnos en momentos de dificultad, para Sí. hablar con otras personas, escuchar testimonios. A veces hay gente que dice, uy, es que estoy pasando por yo tengo una situación tremenda. Le digo, vea, si usted hablara con otra gente, usted va a dar cuenta que hay gente que está en peores situaciones. Así es. Porque a veces yo sé que el problema más grande que cada uno tiene es el que cada uno tiene, ¿no? Insatisfacción interiores tiene, Pero pastor. a veces, Mili, a veces hay gente que se queja de cosas y no tiene ni idea de lo que las demás personas están pasando, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, apóyese en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que puedan, digamos, sentirse arropados. La misma palabra dice que los fuertes deben llevar las cargas de los débiles. Entonces, para eso estamos. Recibir consuelo, ¿no, pastor? Esta no es una guerra que no es necesario pelearla solos, o sea, Ujú. tenemos gente en donde apoyarnos, entonces Amén. busque la comunidad, ¿no? Y lo otro es, acomode o rinda sus planes a la voluntad del Señor, ¿no? Sí. O sea, Proverbios 3:5 dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí. Entonces, que nuestros planes siempre estén sujetos a la voluntad del Señor, a agradarle a Él siempre, ¿no? A veces Entonces, queremos autosuficientes, sí, nosotros entonces, pero no. Entonces, Dependemos de Dios. Imagínate que con todas esas herramientas que tenemos, Mile, ¿cómo vamos a sentirnos que realmente Dios no habla? Dios nos habla. Entre más firme y más sólida sea nuestra relación con Dios, más canales de comunicación con Él hay. Ajá. Entonces Él nos puede hablar. Obviamente el principal es la palabra. Sí. Pero Dios nos puede dar. Hay una canción que yo siempre les digo en la iglesia que dice que hay una canción cantada bonita, ¿no? Pero que la canción dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
Tan cierto como la mañana se levanta, y se lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir. O sea, hay tantas cosas, ¿no? La misma palabra dice que la creación le da testimonio. Da testimonio, los cielos hablan de su grandeza. Aquel que sienta que realmente Dios no está en silencio y todo eso, yo le recomendaría, levante los ojos métase a su palabra y afiance su relación con él, y usted se va a dar cuenta que realmente el Señor habla por todos lados, ¿no? Ahora, una cosa es que él no hable y otra cosa es que tal vez no responda a lo que uno le está pidiendo. Por eso te digo. Hay muchas cosas que la gente pide que no necesariamente es lo que la gente necesita. ¿Me entiende? Entonces, eso es otra cosa diferente, ¿no? Pero bueno, el caso aquí, Mile, es que esto es una cuestión de fe. La clave es mantener intacta nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y no renegar. Y hay una recomendación tremenda que está en el Salmo 125, uno dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confiar en el Señor. Los que confían en el Señor no se mueven, no se apartan en la primera batalla. Sí. O sea, hay gente que tiene un conflicto con la familia y lo primero que hacen es huirle al problema. Sí. No se mueva, o sea, afronte el asunto, póngale, como dirían por ahí los ciclistas, póngale el pecho a la brisa. No se mueva de su iglesia, o sea, si hay cosas que no le gustan de su iglesia, háblelos. Y si se tiene que ir, pues está bien, hágalo bien y se despide y trate de buscar un lugar donde se sienta cómodo, pero no esté yendo de iglesia en iglesia, o sea, busque un lugar que haga de su iglesia, haga de su refugio, la familia de la fe, ¿no? Sí, amén. No se mueva de su llamado. Si usted siente que tiene un llamado del Señor a servirle a Él, no se mueva de ahí. Acuérdese, los que confían en Dios no se mueven. ¿Me entiendes? O sea, permanecen ahí. Haga como Job, que aunque todo lo que le pasó, ¿sabe qué decía él? Todo lo perdió. Él decía, aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, ¿no? Entonces, recuerde eso, nada más. Quiero con estos versículos terminar. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, entienda eso, que el Señor conoce a los que de verdad confían en él, ¿no? Salmo 5:11 dice, pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, los que confían en el Señor tienen esa característica, tendrán alegría aún en medio de las pruebas. Miren, Pastor, y aquí, por ejemplo, ¿no? Remodelaciones Zamora pregunta, ¿como en el ayuno, hacerse silencio? Cuando hacen ayuno o el ayuno. Es que veces... el tema del ayuno es otro tema, ¿eh? O sea, un día esto vamos a hablar del ayuno, un domingo de estos, porque el ayuno, lo importante del ayuno es qué es lo que motiva a la gente a ayunar, ¿no? Porque hay gente que dice, uy, yo estoy ayunando 3 días porque es que le pedí a Dios una casa, por ejemplo. Esos ayunos no sirven. Porque el ayuno no es para eso, ¿no? El ayuno no es para doblarle el brazo a Dios ni para forzarlo a que Él haga algo por uno. Los ayunos son, como comenta el hermano ahí, son momentos de intimidad, son momentos de reflexión, de dedicarle al Señor. Y a veces un momento de ayuno no es necesario ni hablar, ni orar, y en voz alta y golpearse de pecho. Mostrarnos todos Pero acuérdense, un día esto vamos a hablar del ayuno. Lo importante del ayuno, más que el ayuno mismo, es qué es lo que motiva el ayuno, ¿no? Así es. ¿Cuál es la intencionalidad del ayuno, no? Sí. Y la Biblia habla de cuál es el verdadero ayuno. Y un día un buen tema, mira, vamos a hablar un domingo ahí de está también el Cita en California, un abrazo, te está saludando, y Cindy también, ella creo que estuvo en Guapiles hoy, pero está ahí en Cartago. Un abrazo para la familia. Bueno, se nos fue el tiempo, nada más para cerrar este tema, y digamos, a veces la gente le pregunta, cuando la gente lo ve a uno en momentos de angustia, digamos, tratando de burlarse ¿Dónde está tu Dios? Sí, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, ahora, ese no es problema que la gente de afuera nos haga esa pregunta, mire, el problema es que uno mismo se la haga. Exacto. Oiga, ¿y dónde está Dios? Entonces, aprovechemos de la oración de Abacú. Abacú, mira lo que decía Abacú. Abacú dice, aunque la higuera no florezca, así es, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, con toda la adversidad que usted se puede imaginar, pero que decía Abacú, dice, pues con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén. Qué lindo. Por ahí anda el asunto, Mile, o sea... o sea que ahí ha estado el Señor siempre, siempre me gustó esa frase que dice que el silencio de Dios
hay que saberlo interpretar. ¿Y sabes qué más también? Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Pero solamente cuando usted tiene una relación firme con Él. Usted lo entiende. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Muchas gracias a cada uno. Por esta oportunidad que hemos tenido. Y si hubiera alguna persona ahí que escuchó el programa, no ha estado escuchando, o tal vez usted oiga la grabación y usted se ha dado cuenta que usted ha estado cuestionando ese silencio de Dios y así es que ¿de qué me ha servido? Como en algún momento pensó el salmista allá en Salmo 73, dice, ¿de qué me ha servido estar metidito en las cosas de Dios y siento que las cosas no mejoran? No, usted tiene un problema de relación realmente. Usted no es tanto el silencio de Dios, sino que su fe está flaqueando, ¿no? Usted tiene una fe endeble. Amén. Usted tiene que fortalecer su fe. Usted tiene que caminar con el Señor y saber realmente cómo es que Él trabaja, ¿no? Conocerlo. Cómo Él actúa. Cuáles son los pensamientos de Él, qué hay en su corazón. Para que también nosotros teniendo esos mismos pensamientos, haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Él, ¿no? Entonces, si es el caso suyo, que sientes eso, yo le invitaría que le entregue su vida al Señor, le pida perdón y marque hoy un antes y un después en su relación con Él. Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro que realmente no tengo una relación contigo, Señor. Aunque pueda decir que creo en ti, hasta puedo ir a una iglesia, como sea, pero realmente debes reconocer que no tengo una relación contigo, no te he entregado mi vida de una manera genuina, no ha habido un genuino arrepentimiento. Por eso, no más, Señor, hoy arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de a todos aquellos que me han conocido de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias para todos. Una bendición especial para esta semana. Muchas bendiciones. Recuerde que la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de la ruina, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina, por si en algo le puedo ayudar. Próximo domingo, si el Señor lo permite, nos vemos de nuevo aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.